acuerdo también cuando Porfirio Díaz le daba dinero a Henry Len Wilson. Mes con mes le daba su dinerito. Cuando derrocan y largan del poder al presidente Díaz, dice, va a ver entonces Henry Len Wilson a Madero y le dice, dame el dinero, que también, el embajador de los Estados Unidos pidiendo de dinero. tanto era mi domingo, pues Así es, dame mi domingo. Yo soy el embajador de los Estados Unidos, tengo derecho, además me lo da Porfirio Díaz y tú también me lo vas a dar. ¿Y qué dice Madero? No te lo voy a dar. ¿A título de qué te lo voy a dar? Pues si eres el embajador del imperio, pues sí, y no se lo da. Y allí comienza, creo yo, no sé qué piensan ustedes, la animadversión que tenía Henry Len Wilson en contra de... Por eso luego decía, Madero es un loco, Madero es un loco que nos va a llevar al abismo, y empieza a conjurar con todo el cuerpo diplomático acreditado en México. A desprestigiar la imagen de Madero, que bueno, él también luego nos ayudaba mucho. No, claro, pero fíjate, volviendo a lo de hacer ilegal, o sea, más bien de hacer legal lo ilegal, eso es de la constante de la historia de México. Cuando Porfirio Díaz toma el poder en 1876 por el golpe de Estado, deja la presidencia y lo eligen constitucionalmente el 5 de mayo del siguiente año. Obregón y cuando matan a Obregón y Calles o mandan matar a Carranza, ¿qué hacen? Nombran un presidente interino que es Adolfo de la Huerta. A pesar de que había una flagrancia ahí del asesinato y todo, nombramos un presidente interino como si nada hubiera sucedido, y él es el que lleva, Adolfo de la Huerta, las elecciones en 1920 que llevan a la presidencia a Obregón. Lo mismo sucede en el caso de Victoriano Huerta. O sea, Victoriano Huerta dice, ¿cómo le hago para que yo sea el presidente legal, constitucionalmente? Y entonces es cuando... Paso número 1, que renuncia. Nombra a Lascurain. Lascurain en ese momento era el secretario de Relaciones. Entonces, paso número 1, necesitamos las renuncias de Madero. ¿Quién necesita pedírselas? El secretario de Relaciones Exteriores, que de acuerdo a la ley era el que, ante la ausencia del presidente, se convertía en presidente. Y entonces ya le saca las renuncias a Madero, sin decirle que habían asesinado la noche previa a Gustavo. Entonces ya renuncia. Se va Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores, al Congreso, presenta la renuncia y entonces él asume la presidencia. Y el siguiente paso es... nombrar a Huerta secretario de Gobernación. ¿Cuánto tiempo dura Lascurain? 45 minutos, y a los 45 minutos renuncia para embestir de legalidad la presidencia del usurpador asqueroso Chacal Huerta. Ya no había... No sabía que dio tanta simpatía. Ya no había otro secretario, le tocaba al secretario de Gobernación ser el presidente. Y así es como él asume la presidencia legalmente, aunque fuera reprobable en términos morales, éticos y de los que fuera. O sea, asume perfectamente de acuerdo a como dice la ley la presidencia. Y esa es una constante en la historia de México. Pero todos quieren lavarse la cara, digo, está claro, también como tú bien decías, también se la quiso lavar Obregón. Pero bueno, pues yo creo que no se la lavó, digo, me queda clarísimo. Bueno, y luego viene la presidencia, que es un horror. A todos los muertos que decías. Y reaviva la revolución. Bueno, reaviva esa flama que estaba empezando a extinguirse, ¿no? Por la vía de la legalidad, y de repente otra vez. Y ahí sí, perdón, mi general Villa, con todo lo que tiene en sus manos, va contra Huerta. Y fíjate cómo es la vida. Huerta pudo haber fusilado en 1912 a Villa. Le formó cuadro. Como tuvo también al propio Obregón. No, Obregón no lo tuvo. ¿No? Villa Obregón. Sí. Pero lo increíble es, gobierna como un dictador. Otro que de nuestros grandes gobernantes que ha disuelto el Congreso, Victoriano Huerta. Disuelve la Cámara de Diputados, por ahí hay fotos de la 26 legislatura en Lecumberri. Y todos estos muertos, hay como 150 muertos en la Ciudad de México entre periodistas, opositores, está Serapio Rendón. Belisario Domínguez, que tenía además un plan maravilloso para un plan Belisario bastante... Domínguez es el que le cortan la lengua, ¿no? Sí. Dice que le cortan la lengua, no hay pruebas, pero el rumor dice que le cortan la lengua. Pero el plan de Belisario Domínguez ya había dado un par de discursos incendiarios en contra de Huerta, con toda la razón, pero el plan que tenía Belisario Domínguez era escribir de todos estos discursos, escribirle una larga carta a Huerta, llevársela personalmente, dársela en sus manos. Huerta la iba a leer, como a la mitad se iba a enojar muchísimo. Y iba a renunciar. No, lo iba a matar. Y después de muerto Belisario Domínguez por manos de Huerta, a Huerta le iba a dar mucha culpa y entonces iba a renunciar. Ese era el plan de Belisario Domínguez.
Y está por Qué escrito. maravilla. Está por Eso es escrito. una novela de Eso está. Qué caloroso, ¿no? Sí, no. Imagínate, pero era el plano, porque uno dice, bueno, es que era un preclaro senador de la República, sí, pero es casi una inocentada, por cierto, déjame hacer el anuncio, Sandra, en Érase una vez México 3, ahí planteamos todo lo que fue este plan de Belisario Domínguez, que es absurdo, imagínate, ay, sí, voy a llevarle la carta a Huerta, Lo voy a hacer enojar, me va a matar. me va a matar, entonces se va a arrepentir. Y se va a a sentir decir, culpable. Pero es un hombre que ya había asesinado al presidente de la República. Ya parece. Que es lo que te digo. Y ahora se va a convertir en Carmelita descalza, Victoriano Huerta, ¿no? Digo, es que Y se echa a Serapio Rendón, y se echa al diputado Pastelín, y se echa a Gabriel, un general Gabriel, no me acuerdo ahorita el nombre. O sea, hay como 150 muertos opositores. Pero acuérdate, cuando llega a Estados Unidos le preguntan a qué vino usted, dice, no, venga a dar las conferencias, quiero ser maestro, no pierdan de vista que yo soy ingeniero, y entonces mentiras, todo el mundo sabe, y cuando toma un tren rumbo al sur, pues lo arrestan en Texas, Y le aplican las leyes de neutralidad. y le aplican las leyes, que no se las aplican a Madero, No. cuando Madero se levantó en armas en el plan de San Luis, pero ahí sí, a Madero no se las aplican, pero a Huerta sí se los aplican, lo arrestan y lo encierran en Fort Bliss, y ahí es muy interesante cómo empieza el deterioro de su salud. Y ahí es donde muere. Sí, pero lo curioso, y yo estaba en la sala de operaciones en ese momento, lo sientan en la cama y dice, como yo no puedo permitir que me cloroformen, porque si me cloroforman voy a decir cosas que no quiero decir, permítame entonces, en la sala de operaciones, sentado en la mesa, se toma una botella de Genesis, y dice, ahora estoy a sus órdenes, señores, muerde un paliacate y se echa para atrás, y lo operan en sus 3, en sus 4 o en sus 5. Fíjate que, hablando de esa versión, lo cuentan Nemesio García Naranjo, en Mis andanzas con el general Huerta, que son memorias. Y además el chiste de la época era que los únicos 2 extranjeros que Huerta permitía en México era Martel y Genesis. Eran los únicos 2 extranjeros que podía soportar. Pero le encuentran entonces que tiene, en esa operación que le hacen en diciembre del 15, le encuentran que tiene el hígado del tamaño de una nuez. La cirrosis lo había consumido por completo. Y efectivamente se muere un mes después. En enero del 16. Y esta operación la hace su médico Aureliano Urrutia, que era un doctor que luego convirtió incluso en secretario de Gobernación. Aureliano Urrutia, sí, pero dicen que Aureliano Urrutia le cortó la lengua. Yo creo que no se la cortó. Lo que sí creo es que le cortó la lengua a Huerta. A Huerta. Dicen que este doctor le cortó la lengua, pero yo estoy convencido que no se la cortó, porque a él lo que hacen sí es hacer su propia tumba, hace un agujero y ahí es donde lo matan, pero no le cortan la lengua, no tengo esa evidencia. No, y Aureliano Urrutia sí fue responsable, porque era el secretario de Gobernación, y eso da como 4 o 5 meses hasta que se entera que Huerta se lo quiere echar. Son compadres, pero por algunas circunstancias se lo quiere echar, y es cuando Aureliano Urrutia renuncia y se va al exilio, que además fue un eminente, era cardiólogo o algo así, ¿no? Tenía una especialidad, murió como de 100 años y fue una eminencia médica. Bueno, pero lo importante es rescatar esta historia, ya de que Victoriano Huerta fue derrocado, cómo intenta volver a territorio nacional, como una conspiración de los alemanes en contra de los Estados Unidos. Bueno, y hay que agregar, Era capaz de cualquier cosa. de cualquier cosa, él fue el que termina la campaña contra los mayas en 1901, el que lleva el comando de tropas en Chan Santa Cruz contra los mayas. Sí, no, sabía, él se sirvió con la cuchara grande en despachar. Bueno, y Madero también lo manda para convencer como diera lugar al propio Zapata. A Zapata, sí. Bueno, ¿y cómo lo...? A Zapata, o sea, era un criminal. Otro error de ¿Pero Madero. con qué te quedas, Alex? A ver. Híjole, yo creo que son de esos personajes que ahí sí me sumo a la propuesta de Sandra, debieron haberlo desollado vivo, o cuando menos las plantas de los pies, y hacerlo caminar por el desierto de Sonora. Los chacales, el país está lleno de chacales, se reprodujeron, tuvieron vidas grandes y largas y siguen ahí algunos entre nosotros. Hay que tener un montón de cuidado. Cada vez que aparece un salvador de la patria, es confundible. Detrás, exactamente, detrás puede venir un chacal. Así es. Pero al menos, bueno, cuando menos sí se está pudriendo en el infierno, si existe el infierno. Al menos el cívico ahí ya está. Ah, claro. Hoy estuvo... Salvador de la patria, ¿no? Imagínate, no se les ocurra a ninguno actual que sustente como salvador de la Vamos patria. a terminar, que ya estamos. Bueno, yo también lo que espero es que sí ya no surja ningún nuevo chacal en la historia de México. Espero que ya hayamos superado este fenómeno de resolver la
las diferencias políticas por medio de la violencia y de las pistolas. Y bueno, sí, yo brindo por un México más próspero y además con Estado de Derecho. Que se pudre en el infierno. Que se pudre en el infierno. Respetado.